Los derechos conquistados durante décadas de luchas sociales y políticas que han nutrido el estado de bienestar de las clases medias son hoy también mercancías expuestas a los juegos de manos de las instituciones financieras. Good night, ladies and gentlemen. El estado de bienestar fue una utopía soñada por millones y millones de personas, muchas generaciones. Y se constituyó a lo largo prácticamente de un siglo. Se generalizó en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se está desmantelando ante nuestros ojos. Es decir, evidentemente estamos viviendo una especie de regresión. Estamos desandando el camino del que hablábamos antes. Y como decimos que es económico, no nos damos cuenta de que en realidad no es económico, es la destrucción de un modelo social. El paro es la principal preocupación de los españoles, el factor que va a determinar estas legislativas. Las cifras son dramáticas, cerca de 5 millones de personas no encuentran trabajo. Las medidas de austeridad y el estancamiento de la economía no dejan presagiar una mejoría en 2012. De los cerca de 5 millones de parados, el 30% son de larga duración. Tras 2 años cobrando el subsidio, solo perciben 400 euros al mes, una ayuda excepcional que el gobierno socialista prolongó 6 meses más el pasado verano. La financiación del Estado social se ve comprometida. Su escudo protector ya no cubre a 1.600.000 solicitantes de empleo. Hay 1.420.000 hogares en los que no trabaja ningún miembro de la familia, es decir, el 11% de los hogares españoles tienen a todos sus miembros activos en paro. Otro pilar del estado de bienestar, la enseñanza pública, también comienza a sufrir la presión. En España, las autonomías gestionan el 88% del gasto en educación. El país destinó el 4,9% de su PIB en 2009, pero una parte de esa suma acaba en subvenciones para los colegios privados, que representan el 33% de los establecimientos. Este año la vuelta al colegio en la Comunidad de Madrid ha estado marcada por las movilizaciones contra las reducciones de puestos de profesores en los centros públicos. Pero los principales temores conciernen a la sanidad pública. En España el acceso a la salud es universal y gratuito para todos desde 1986 y se financia con los impuestos recaudados por el Estado. El gasto total en sanidad en España representa el 9% de su PIB, aproximadamente la media en la Unión Europea. El Estado distribuye a las autonomías un determinado presupuesto en función de su demografía y las comunidades se encargan de gestionarlo. La sanidad representa el 35% de sus gastos. Actualmente la sanidad española presenta un déficit estimado de entre 15.000 y 20.000 millones de euros. Hospitales, médicos, análisis, todo es gratuito excepto los cuidados dentales y las gafas. El usuario aporta únicamente una contribución para pagar los medicamentos, una medida de la que están exentos los jubilados. La crisis es una crisis de derechos, porque los derechos humanos dicen que toda persona tiene derecho a una vida digna y, por lo tanto, la pobreza es una consecuencia de esa crisis económica y, en el fondo, es que nos están hurtando los derechos humanos. ¿Qué significa esa crisis? Significa la destrucción o la desconstrucción de la utopía que constituyó el estado de bienestar. Los medios de comunicación son los grandes cómplices de, digamos, el avanzamiento de este proyecto de destrucción social. Porque hoy día, esencialmente, los medios no piensan el bien de la colectividad. Lo que piensan es el interés de las empresas, de sus empresas. Porque la mayoría de los medios pertenecen a grandes grupos de comunicación, que son grandes empresas, a veces cotizadas en bolsa. Y por consiguiente sus intereses son que los mercados en los que ellos están incluidos funcionen, y no el interés de los ciudadanos. Que la información tiene que estar al servicio humano y al servicio del ser humano con los derechos a los que tiene que tener la situación y no que le hurten los derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y a una información veraz. Todas estas cuestiones a mí me parece muy bien, que la educación sea para todos, que los ancianos tengan cobijo. Todas estas cuestiones son verdaderamente formidables y
A eso es a lo que tiende una sociedad justa y bien organizada. Pero ya meterse en otros ámbitos más profundos, yo creo que eso es jugar con fuego. Jugar con fuego porque el hombre puede acabar pensando que se lo debe todo al Estado. No debemos pensar que porque se han alcanzado muchos objetivos muy positivos, no debemos fijarnos otros, porque a la vez que vamos avanzando, el mundo va cambiando y, como hemos dicho antes, el horizonte se va alejando y hay que de nuevo fijarse objetivos, ¿verdad?